Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, mi buen amigo. Hey, ¿cómo están las olas allá en Puerto Vallarta? Fíjate que muy padre. El clima está apenas como que en su momento donde va a entrar mucho calor. Sí, los mosquitos. Sí, totalmente. Hey, pues bienvenida Adriana, Buenas, bienvenida Marty. ¿cómo están? Con ese nombre no parece que sabes español. Soy colombiana. Ah, Gringa rola. ¿Eres Rola? Sí, Hey, excelente, excelente. Bienvenida Mercy, si está ahí. Bueno, hola. ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. No Aquí, mires, pero te oigo. oye, óyeme, mírame, óyeme. Aquí está Alejandro, Marty, Adriana y ahí está Lidia Silvestri que le dice Mercy. Yo conozco a Alejandro de Puerto Vallarta, él tiene un Airbnb allá sí lo conocí por la aplicación. Adriana yo la conozco de el evento de Anthony Robbins y a Lidia la conozco de Toastmasters. So, salúdense, y después empezamos. Hola, hola, hola. Hola. Alejandro, una vez cuando yo te conocí, yo estaba en Guadalajara y Puerto Vallarta. Lidia me envió en una misión que yo fuera a encontrar a cierta persona que era de su pasado. Y yo me fui en Guadalajara y yo estaba buscando a esta persona a ver quién era. Lidia, ¿podemos decir la historia, el cuento o no? Bueno, parece que se ocupó con algo. Bueno, amigos, amigas, bienvenidos. Dinos quién tú eres, Marty, y después empezamos, porque ya conozco aquí a todos menos usted. Yo soy autora galardonada con bestsellers, una cantidad de premios o no sé qué, pero soy veterana de la Fuerza Aérea. Ujú. Me he mudado 49 veces, ahí digo que soy internacional. Y he tenido 27 cirugías, he estado por mucho drama y me hice experta en resiliencia. Me nombraron embajadora de resiliencia 2025 y no sé qué pasó, pero ya estoy en mi 14 libro, empecé una serie de niños y le voy con todo a ayudar a las personas a no sufrir y ver que la adversidad no quiere decir que nos varamos, nos hundimos y nos caemos. ¡Wow! ¡Wow! Mucho gusto conocerte. Pues, de acuerdo a esa introducción, es perfecta. Déjame decirte la mía con tu formato. Me llamo Josías Andújar. No me he rompido ni un hueso en mi cuerpo. Wow. Pero he destrozado 3 automóviles en la autopista. Dime más. Pues yo pienso que como mis papás eran pastores, mi mamá siempre estaba orando por mí. Y yo creo que por eso, tal vez, puede ser, si eso sería. Entonces, he ido a 38 países, he visitado y 45 estados en el país Estados Unidos. He ido para Bogotá, he conocido roles allá. Y también fui a Medellín a conocer los paisas. También he ido a Miami a conocer las andrianas. Y ahí seguimos. Vamos a seguir este formato que es perfecto. Alejandro, denos una introducción de usted para Marty y para Lidia. Mucho gusto, Marta y Lidia. Soy asesor fiscal y yo creo que lo más padre es conocer gente todo el tiempo. El recurso humano son de las grandes experiencias que pueden traer vida a nuestro camino. ¿Cuántos automóviles has destrozado, Alejandro? No, fíjate que he sido un chico como muy tranquilo. Realmente, no, ninguno. Ninguno. Alejandro es un tipo, Alejandro es un sujeto que él ha guardado todos sus dólares todos sus pesos desde que tenía 7 años, desde que su papá le dio su primer peso para ir a la escuela a comer. Él lo ha guardado, todos sus pesitos los ha guardado. Así es, mi buen Yosaes.
Vamos a seguir el formato, Adriana, con usted. Pues yo, a ver, yo no he chocado ningún carro. Bueno, mentira, dos. De verdad, dos. Uno de ellos. Yo me identifico con toditos porque ya tengo 66 años y creo que la vida te manda por todas las esquinas de emociones, de lo que eres, de lo que no eres, de lo que enseñaste, de lo que fallaste. Entonces yo digo que influencer, yo lo veo como, yo no soy eso, pero sí soy motivadora, sí soy entusiasta, sí soy como que conecta almas, se hace conexiones con mi entorno y quiero que la gente se sienta a gusto, que comparte lo que ellos traen, no solo lo que yo... esto, en un entonces yo era muy dominante, terca con ganas, pero de las que no la aguantas para nada porque era o yo mando o aquí no me escuche, no, me salgo de aquí. Entonces, era muy dominante porque desde chiquita a mí me dijeron que yo y fue un error y fue mami. Entonces yo ya aprendí como a defender mi valentía que no tenía y decir, no, aquí sé dónde me paro y aquí sé dónde voy y nadie me va a decir algo distinto porque yo como que aprendí a dibujar las líneas en la arena de que de aquí no se pasan, pero demasiado contraproductivo porque era como defendiéndome y que me sentía atacada, entonces quería dominar más y no me plegaba a nada ni nadie porque no me sonaba que ellos tenían otro interés, que querían tomarse ventaja de uno. Entonces uno tiene que saber tener conciencia de saber con qué es lo que está uno trajinando todos los días, o sea, lo que se siente en una forma un día, tal vez no se sienta en otra, pero depende de cómo tú estés estable en tus emociones, cómo digieres las cosas que pasan en tu día. Y yo fui aprendiendo poquito a poco los tips de cómo no resultar en ese como un patrón de ay, no, es que no me llevo con nadie me entiende, yo no quiero eso, no me gusta lo que existe en esta vida, bla, bla, bla. Pero no me daba cuenta de que yo tenía que culparme por toda esa mentalidad, de que cómo era que yo veía las cosas, en verdad era mi realidad, pero no la realidad que ocurría. Lo que pasa es que yo no me prestaba a ser abierta. Hoy en día te digo que estoy probando un poquito de todo, pero siento que soy un arma servicial y para hacer eso tienes que ser las 4 cosas en una o en otra forma. Entonces ahí va con mi cuento. Excelente. Me identifico contigo cuando se trata de la dominancia. Yo fui una persona que siempre fui muy ayudador, siempre quise ayudar a la gente, siempre quería dar todo mi corazón a las personas. Y si alguien me gustaba, yo le daba, ay, pues, ¿cómo puedo hacer la vida de esta persona mejor? Y luego empecé aprendiendo que cuando tú actúas así con todo el mundo, pues se aprovechan de uno. Y luego por eso fue que yo me convertí en una persona más dominante, que no me importaba lo que la gente pensaba, porque ya yo probé ese plan y no me funcionó. Me sentí muy defraudado y me sentí como cuando alguien ¿cuál es la palabra? Que te desilusiona, muy desilusionado. Es que lo que pasa es que yo desde chiquita siempre quería como proteger a todo el mundo. Y yo tenía buenas intenciones, pero no sabía lo que estaba yo lidiando porque inexperiencia, falta de confidencia, falta de amor propio. Y entonces me di cuenta ya tarde, décadas después, me di cuenta que yo estaba vaciándome por todos lados y no me quedaba nada para mí. No reconocía que yo era un milagro, que no todo el mundo tenía que ofrecer lo que yo daba, pero me perdí en el proceso y no me sentía que valía nada. Entonces cuando llegó la pandemia fue cuando me puse las pilas y dije, ok, y aquí ya, basta ya, tengo que examinar, aquí se acabó el mundo, todo el mundo se está muriendo, ¿qué vas a dejar tú con tu legado? Entonces ahí empecé como a nutrir mi alma, por eso fue mi primer título del libro, fue la nutrición del alma, o sea, la resiliencia nutre el alma. Y ahí fue que me di cuenta de que yo no me había dado cuenta de todas las bendiciones que había recibido, tal vez no directas de mi propia familia, tal vez no directas de las personas que
que me habían afectado en una forma mal, pero también aprendí como abrirme poco a poco después de la pandemia y me di cuenta que todos nos habían removido el tapete y nadie era mejor que nadie y todos iban a estar en riesgo a algo. Y dije, wow, a mí Dios ya me enseñó todo este proceso y yo no me había dado cuenta. Entonces cuando repasé el libro era escoger dos, o una novela de horror, que aquí voy a contar todo lo malo que me pasó y cómo me hirieron y cómo me abusaron y cómo esto y lo otro, o qué puedo hacer con todo lo que yo he vivido para que alguien no sufra. Y fue como un llamado de Dios y cambié el tema del libro completamente, que me transformó y fue como una catarsis para mí de sanamiento, de que me di cuenta y ahora hoy en día yo ya pienso en todo lo que pasó antes. Ya no es una pesadilla, es una lección, una oportunidad de aprender y también de conocer a la humanidad, porque todos pasamos por eso, en una o en otra forma lo vemos, y cuando lo vemos en otra persona es como un recuerdo de que mira, estás reflejando lo que tú viviste en un entonces, cómo lo puedes cambiar, cómo lo puedes aceptar, cómo lo puedes reconocer, que no somos perfectos, que no somos, nadie tiene todas las respuestas en este mundo y tenemos que sobrevivir, sobrepasar y seguir adelante con la ayuda de una humanidad. A mí me encanta la catarsis. Es un tema extremadamente excelente. Es algo que yo hice una terapia una vez y la primera parte de la terapia es catarsis. Y te digo que es algo muy interesante. Quisiera saber, Andriana o Alejandro, ¿cuál es tu experiencia con empezar con catarsis cuando estás haciendo un cambio? En ese momento que hiciste una decisión grande y que comenzó con la catarsis y te hizo bien. Considero que la catarsis es como parte de tu propia liberación, ¿no? Es como un regalo. ¿Qué es catarsis? Es como Estás muted, Marty. Andriana, estás perdida. Yo, I was like, Eso de cambiar como el chip y ver las cosas en la forma correcta. O sea, de que, mira, sí, mami me dijo yo fui un error, pero yo lo miré como ella no tuvo un manual para crearme o alzarme en una forma distinta. Pero entonces es como repasando todo eso que te ha pasado y verlo en una forma distinta para tú entenderte mejor a ti y a la misma vez ya no tomarlo como a pecho, como, ay, es todo en contra de mí. Es una sanación. Pero para comenzar en la catarsis, como si das una terapia de catarsis, es cuando tú te enojas con alguien o con algo y le dices todas las cosas que tú desearías decirle, que hirieran a esa persona. Ah, tú eres un... Todas las cosas... O sea, todo, para que te liberes de esos sentimientos, porque si lo tienes adentro, tienes que sacarlo, ¿no? Esa terapia yo no la recibí así, era más bien como, sí, vaciar todo eso, todas esas dudas, todas esas cosas que no resolviste, todos esos pensamientos de, ay, ¿por qué? Y no es justo, yo qué he hecho malo. O sea, empiezas a hacerte preguntas en esa forma, pero te das cuenta que tú eres la víctima, ¿ok? Ahí fue cuando yo dije, ya. Por eso entendí que fui víctima y me quería defender. Ahora, ¿cómo uso esa información para desarrollarla a una forma de ver que todo lo que me pasó no lo tengo que cargar conmigo? No es un equipaje emocional que cada vez que alguien me hiere lo pongo en la maleta y a la hora que ya acabe la jornada estoy a full y no tengo claridad en nada, no entiendo a nadie y no veo lo que está pasando en realidad. Pero era por eso, porque yo ya había amontado una cantidad de cosas que no hacían sentido en mi vida, no las entendía, no las podía explicar, pero no me dejaban seguir adelante. Y por todo eso que sufrí, yo dejé de soñar. O sea, yo ya, ¿para qué? ¿Para qué? Si nada me resulta. He perdido trabajo, estuve en la universidad, bla, bla, bla. Entonces tú entenderlo en una forma distinta y dices, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no pensé en esa forma? Entonces, cuando uno ya tiene esa clave, ya no vas a tomar todo lo que te pasa en el futuro si te recuerdas del proceso de que viviste, lo duro que tuviste que vaciar todo eso de ti, pero era una liberación de sacar ese cóctel molotov que iba a explotar tarde o temprano con alguien que no tenía que ver nada con lo que te pasó.
Y te digo que cuando estabas hablando me llegó una descarga. Y es que la catarsis para mí, y creo que esta es vamos a profundizar aquí, porque creo que es una buena palabra y un buen concepto. Primero que nada, es importante establecer un significado común cuando estamos discutiendo un tema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para ti puede ser que significa algo diferente o tenemos diferentes colores del mismo concepto. Creo que para mí la catarsis es comunicar los resentimientos que yo tenía. Por ejemplo, en mi terapia que yo hice, yo comuniqué los resentimientos que yo le tenía a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a las personas que yo le tenía como un odio adentro de algo que hicieron y tenía que comunicar ese resentimiento porque lo tenía adentro. O sea, tenía que sacar ese resentimiento y luego cuando lo saqué y lo comuniqué me sentí más liberado. Adriana, ¿entiendes más o menos más? Es como el arte of letting go. Es el arte de dejar fluir, soltar control. Exacto, exacto. En el momento que nos dimos cuenta que estábamos tratando de controlar todo y pues llegó un momento donde el vaso se llenó y dijimos, ok, yo no tengo control de nada, voy a aceptar las cosas como son y voy a tomar el significado que le doy y voy a controlar el significado que le doy a lo que me pasa en vez de tratar de controlar lo que me pasa. Eso. Y es eso, es lo que dices, pero es tu forma lo único que puedes controlar es cómo tú piensas y cómo dominas eso que guardas en tu cabeza, porque si lo guardas mal, te va a resurgir en una o en otra forma con alguien más y de repente empiezas es como una astilla que te empieza como a hacer cosquillas y ya no sabes por qué te desespera lo que esa persona que no tuvo que ver nada con lo que pasó inicialmente, pero ya lo asociaste con todo eso y por eso es que no nos llevamos con esa clase de persona, pero es reflejar y decir, mira, ¿por qué detestas lo que ves? Porque tú lo viviste con alguien más y no te diste cuenta de lo que estabas causando. Para mí eso fue la sanación, de que me di cuenta de que todo lo que yo estaba haciendo, yo contribuí, pero no yo podía controlar lo que estaba acumulando en mi cabeza. Wow. Yo creo que una de las cosas que he visto muy común, porque pues obviamente atraemos gente así como nosotros, entonces voy a hablar por mí, no por ninguno de ustedes, porque me imagino que ninguno de ustedes es así. Tú puedes hablar por mí cuando tú quieras, Adriana, habla por mí. No, para nada, voy a hablar por mí, voy a compartir mi experiencia. Es que una de las cosas que me hacía, yo recuerdo que en una de las terapias a la que yo fui, yo le decía a la psicóloga, pero ¿por qué yo siento la necesidad y me llama tanto hacer ese tipo de cosas? En este caso era ayudar a una persona, soy de C, pienso, o eso fue lo que dijo el examen, el DISC anyway. Entonces siempre me ha gustado ayudar a la gente, pero siempre veía yo que siempre atraía el mismo tipo de personas, toda la persona que necesitaba ayuda. Y al fin y al cabo caí en cuenta que la que necesitaba la ayuda era yo, y pues en vez de dármela a mí, yo ayudaba a la gente esperando que ellos me ayudaran a mí. Porque yo no era capaz de proveerme la ayuda que yo necesitaba. Entonces, a través del tiempo vi y me di cuenta de que nadie viene a salvarte, que la que tú tienes que salvar eres tú. Y es una de las cosas que he notado muy frecuentemente en gente que se identifican con la D, que siempre están ahí para ayudar al otro, casi nunca quieren recibir ayuda. Y fue una lección muy poderosa que me ha llegado el año pasado, donde me he visto en situaciones donde me ha tocado recibir ayuda de una forma u otra y me he quedado, pero eso no es lo que yo buscaba. Yo siempre buscaba ayudar a la gente, y hasta que me empecé a cuestionar qué era lo que estaba yo tratando de hacer y por qué sentí esa necesidad, y en realidad la gente no es que necesite ayuda. Entonces he cambiado mi forma de ver de que la gente no necesita ayuda, sino que necesita support, necesita que uno esté ahí, porque la gente puede ver la forma o encontrar la forma de hacer las cosas por sí mismo, y cuando le quitamos
a otro, bueno, mi forma de ver la vida de todas formas, cuando le quito el problema a alguien más, pues yo aprendo la lección y ellos no. Entonces, pues mi meta ahora es acompañar a la gente de cierta forma y no tomar el problema. Hay dos cosas que me parecieron muy interesantes. Date cuenta, como dice Alejandro, date cuenta que, como dijo Marty, algo que tú dijiste que quiero tocar es como tú dijiste que cuando tú identificas ese personaje. Vamos a hablar de eso, pero antes de eso, Adriana, tú dijiste que empezaste a atraer gente. Yo quiero profundizarnos más en cuenta de cómo el resentimiento puede empezar a trabajar por medio de la ley de atracción y empiezas a atraer porque es tan poderoso ese sentimiento, esa emoción que empiezas a atraer esas cosas que no quieres. Alejandro, ¿qué piensas? Yo diría que son cosas que quieres, disculpa Alejandro. Después de Adriana. Te interrumpí. No diría yo que son cosas que necesitas, porque como ser humano uno no cae en cuenta en realidad lo que uno está haciendo hasta que se ve varias veces, una y otra vez reflejado en otras personas. Entonces, a través de que lo vemos reflejado en otras personas, empezamos a caer en cuenta, pero ¿por qué está presionando ese botón constantemente? Presiona hasta que uno dice, no más, desinstalemos este botón porque este botón me está volviendo loca. Entonces, ahí es donde uno cae en cuenta de que es uno y no el otro, porque sigues atrayendo el mismo tipo de patrón. Y yo no creo que es que uno no lo desee, son gente que, de cierta forma, gente y situaciones que uno necesita para crecer. Es como una lección que te sigue llegando por medio de la ley de atracción para aprender a dejar ir, como dices tú. Wow, qué interesante. Marty, quiero saber más de ese tema que tú dijiste, como cuando uno encuentra ese resentimiento por medio de la catarsis, identificar esa voz. Sí, mira, yo digo, me identifico con lo que dice Adriana hasta cierto punto, pero también digo que ¿por qué es que uno atrae a esas personas? Si uno se quiere escapar de escuchar eso que vivió, pero la razón por la cual le atraes a esas personas, y ahí es donde mi fe entra en esto también, porque escuché las palabras let go and let God, suelta y deja que Dios. ¿Y por qué? Porque si tú repites esos patrones, que es como un disco rayado y sigues, y yo me he mudado 49 veces y yo no, es que esto pasa por todos lados. Pero sí, yo he pasado por todos los lados. Dicen que solamente hay 10 personas horribles, pero se siguen mudando. Entonces yo decía, pero es que uno también como que se aparta de lo que rechaza o resiente, pero no lo ha soltado, ¿ok? Entonces, por eso es que siguen el mismo patrón y hasta que uno te das cuenta de que, es mi entorno, es que yo he estado con esas personas que quieren competir a quién fue la mejor víctima, quién fue ¿quién fue la que más le pasó? Y esto no es una competencia, al contrario, yo quiero escuchar a una persona que dice, a mí me ha ido del divino de la vida, no he sufrido nada, entonces yo quiero saber el secreto de esa persona, de cómo es que ha vivido en esa forma, y cuando empiezas a escuchar otra versión a la que ya no ves, no, es que la vida es distinta, entonces te da el click, ahí sientes el shift en tu mente de que decir, oh my God, si no era esa gente, sí, en parte reflejaban todo lo que yo viví, pero yo sigo viviéndolo por medio de esas personas. Y en medio de todo quiero dominarlas para dármelas de que yo estoy arreglando todo para ellos. Mentiras, estoy propagando lo que ya me ocurrió a mí y contaminando al resto del mundo con esas ideas de que, qué pobrecita, qué lástima, qué sufrimiento. No, ¿qué es lo que necesito yo hacer para cambiar esa forma de ser? Aquí lo veo una vez de nuevo, y ahora tengo que pensar, ¿qué puedo controlar yo? ¿Qué puedo yo decir de aquí en adelante? ¿Y por qué se repitieron esos patrones? Cuando yo descubrí patrones, yo dije, oh my God. Por alguna razón me tuve que mudar 49 veces. Era para ser flexible, para que me
conectara a otras culturas, a otras personalidades y a otras cosas que yo no había conocido en mi vida, pero a la misma vez me di cuenta que todos somos iguales, no importa el lenguaje, no importa cuánto ganamos, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, nada. Nos comunicamos, y aquí es donde yo, gracias a Dios, descubrí muchas culturas, porque me doy cuenta de que el lenguaje universal es una sonrisa y un abrazo, y todo el mundo queda contento después de eso. Así que no hay ni siquiera razones por guerras. Las guerras ocurren porque no hemos resuelto la mitad de nuestra vida. ¡Wow! ¡Wow! Retroalimentación, como dice, alimentación y retroalimentación. ¿Sabes qué? Como dices, identificar, me llegó otra descarga, identificar los patrones, el patrón. Y el problema surge cuando el patrón lo haces tu jefe. Y si el patrón es tu jefe, el patrón es tu jefe porque los patrones están en la mente subconsciente. Y en la mente subconsciente surgen los patrones y los patronos, pero hay que hacer patronos positivos, y la única forma de hacer esos patrones positivos es haciendo tus metas y haciendo tus afirmaciones. Eso vas programando tu subconsciente, que es la máquina que te lleva a hacer las cosas que tú quieres hacer en el futuro. Si no, por eso esa era parte del tema de hoy, que ahora llegamos al bosquejo de forma serendípida, y es que diciendo tus metas, haciendo las afirmaciones, hay que hacerlo regularmente, porque la mente subconsciente hace lo que quiere hacer si tú no lo dices lo que tiene que hacer. Por eso hay que recordar. Rapidito resolver todito. Te protege. Hasta cierto punto es bueno, pero si no tienes el corazón envuelto, ahí es donde hay el gran abismo de que no entiendes, porque yo soy buena, yo soy mansita, todo. Yo me pintaba con broche de oro, y a la misma vez enfrente de otra persona, no, es que tú no la ves, y no, es dominando lo que yo no quería admitir. Y entonces se siente uno jefe de todo, y que sí, yo lo tengo todo controlado. No has controlado absolutamente nada, porque no te has controlado a ti y tus pensamientos y tu relajo de pensar de que estás bajo control. Así dice Adriana, yo soy buena, yo soy... Un ángel. Yo vi que tú te identificaste. Tú te identificaste. Entiendo porque me pasan esas cosas a mí, pero bueno, ya sí entiendo. Pero Alejandro, me gustaría escuchar de ti, porque igual. Al principio dijiste que te identificabas con el dominante y has aprendido a hablar el lenguaje del support, del estable. Y me encantaría saber cómo llegaste ahí, cuáles pasos tomaste, qué experiencia viviste para irte del soltar el control, porque eso se trata de ser ¿no? El dominante, de querer tenerlo todo controlado, porque el tenerlo controlado no habla del otro, sino de que así me siento yo segura. No sé ustedes, pero así me sentía yo, que estaba en un lugar seguro, cuando yo puedo controlar mi entorno, cuando puedo controlar las cosas alrededor mío, o la gente, si le preguntas a mis hijas, alrededor mío. Entonces quiero entender cómo saliste tú de soltarlo todo de ti, de amor, y me gustaría escuchar cómo has aprendido a soltarlo todo y decir, sí, eso pasó y yo no lo controlo, pero voy a tener esa seguridad dentro de mí, que no necesito controlar mi alrededor para sentirme segura. Sí, es muy interesante, Adriana, muchas gracias. Mira, lo que pasó en la parte de mi camino de vida fue que, como Alejandro Arechiga, pretendía durante ese camino de vida encontrar afuera lo que llevaba por dentro. Que ahí estabas de cuenta, simplemente cada paso que yo daba me alejaba más de mi propia esencia, de mi propia fuente, de la conexión, haz de cuenta, como ser parte del mismo universo, ¿no? Pero llega un momento en que hubo una frase un día que me hizo así como entender que el hecho de buscar afuera lo que yo llevaba, lo que tenía que trabajar por dentro, era simplemente distraerme por no quererme echar un clavado de aquello que me dolía tanto, o por el miedo de enfrentar lo que tenía y lo que debía de cambiar.
¿Y qué pasó durante todo mi trayecto de mi camino? Siempre ayudar afuera, siempre ayudar a las personas, especialmente a la familia. Pero chistosamente, cualquier camino que yo tomara, disfrazando mi ayuda a través de no enfrentar mi propia realidad o no encontrarme con mi interior, pues me distanciaba más, y la falta de muchas partes internas emocionales, pues se iba creando un gran abismo. Dicen que entre más resistes, más el que resiste, lo que resistes persiste. Eso es parte de la misma dualidad, acción-reacción. Y llega un momento en que tú eres víctima de tu propio victimario. O sea, jugué durante mucho tiempo un papel consciente e inconsciente, donde yo mismo era victimario y al mismo tiempo era mi propia víctima. Y llega un proceso en el ser humano que te cansas, pero sí considero que necesitamos vivir cada proceso como parte de nuestro propio crecimiento, que no, el tiempo no lo considero tan importante si me llevó 53 años o si me llevó 20 o si me llevó 30. No, lo más padre es que por fin entendí que lo más importante era primero alimentarme yo, primero creer en mí, primero amarme, reconocerme. Y reconocer hablo de todo aquello que realmente no te gusta de ti mismo. Tienes que llegar a abrazar la parte que más no te gusta de ti para poder ser benevolente, ahora sí, a partir de este camino, ¿no? Y eso fue a lo que me enfrenté en mi camino. Considero, pero todo es parte de un mismo proceso. O sea, no lo puedes ni adelantar ni atrasar. El tiempo que te lleve para reencontrarte es el necesario para poder, hacer cuenta, empezar a vivir en libertad. Amén. Y entonces, eso es lo que pasa cuando eres un potro desbocado. Así es. El potro desbocado es lo que tratábamos de explicar cuando había un momento de fractura, que era como el enfrentarte a tu propio yo, ¿no? Por eso digo que es muy padre que haya esos momentos donde pierdas el control, la cordura, porque viene como la iluminación, viene un cambio en ti. Que tienes que pagar el precio de la fama es parte. Potro desbocado. Mira, potro desbocado es una metáfora poderosa que transmite intensidad, impulso y emoción descontrolada. Yo era una de esas. y la Fuerza Aérea me ayudó como a tener esa armadura de fortaleza, de confidencia, pero era falsa. Era hasta cierto punto, sí, yo me sentía encargada, pero no de mí, sino encargada de las situaciones en una u otra forma, pero era una mentira que yo me estaba creyendo. Y mira, yo digo que Andriana me dice, ¿cuándo fue que caí en cuenta? Yo digo que cuando escribí el libro, aprendí una cosa, a no echarme la culpa, porque yo no quería aceptar, después de que había visto los patrones, metí la pata, yo fui la que causé parte de este relajo de vida que he enfrentado toda mi vida y que se repiten los patrones y por qué diablos eso no es justo. Y entonces dije, ya, suéltalo. Pero me perdoné, no solo perdoné a las situaciones que ocurrieron, pero me perdoné a mí. Yo sentí o ya siento que he roto la cadena, que de aquí en adelante practico que yo no puedo controlar sino lo que yo pienso, que de aquí en adelante yo practico y entiendo y tengo mucha más empatía y mucha más compasión cuando escucho de alguien más lo que yo decía, lo que yo vivía. En una o en otra forma es el mismo verso de lo que yo estaba tratando de ay, miren lo que yo he sufrido, miren lo que yo, la victimización que hacemos para protegernos, pero hasta que no soltamos y no rompemos esa cadena, seguimos. Y es práctica, y todos los días yo tengo que recordarme, ok, Marty, esto no lo puedes controlar. Mira, se acaba de morir mi suegra, ok. Hay una cantidad de cosas no resueltas. En vez de yo decir, ay, pero ¿por qué no? Esta señora, la Marty de antes ya la hubiera enterrado antes del entierro, ¿ok?
¿por qué no? ¿Por qué no se pasó esto? ¿Por qué no se pasó? Ok, tenía que ser como pasó, pero ahora yo practico y digo, ¿qué puedo controlar de aquí en adelante? ¿Cómo cambio el capítulo? ¿Cómo lo reescribo nuevo? Con mi transformación, con mi perdón, con querer propagar la idea a otras personas de que, mira, todos vamos a pasar por esto. No lo entendemos y hay veces nos crucificamos, nos atacamos, nos autosaboteamos, todos los amos, pero no somos amos de nosotros, no nos amamos, porque eso es, en verdad, la cuenta final fue que, Marty, tú no te sabías amar, no te sabías amar y te frustraba, te enfocabas en querer ayudar a otras personas, pero estabas revolviendo el mismo relajo siempre y dándotelas de que podías dominar todo, no has dominado lo que tú tienes. Y cuando me di cuenta, ¡pum! Andrea, Andriana, ¿has sido una potra desbocada? Estás en mute. Toda mi vida, yo no fui a la milicia, pero entonces caí en posiciones desde una muy temprana edad donde me tocaba llevar la responsabilidad del liderazgo. Entonces, siempre era yo responsable por todo el mundo, por una organización. Entonces, a través de eso, me sentía responsable por la situación, por el proyecto, por la compañía, por los empleados, por el cliente. Entonces, poco a poco llegué ahí y apenas estoy en el proceso de aprender a soltar y dejar ir. Entonces, Martín, me gustaría escuchar más cuando dijiste de que no te querías a ti misma. ¿Cómo llega uno de no quererse a sí mismo a decir, ok, ya me estoy queriendo? ¿Cómo va uno avanzando a ese paso de dejar de buscar afuera? Porque a veces pienso yo que el tratar de ayudar al otro constantemente, pues lo hace ello dependiente de uno, de que siempre venga que uno lo rescate, pero esa es una forma de obtener amor. Entonces, ¿cómo llegaste tú de voy a dejar de rescatar a todo el mundo, voy a rescatarme a mí, voy a tener mi propio amor y lo voy a sacar de adentro para afuera? O sea, una cosa más, como en simples palabras, todo lo que dijo Adriana, ¿cómo fuiste de potra desbocada a yegua excelente? ¿Cómo fue? ¿Cómo paraste la yegua? Mira, yo digo que ahí fue como una combinación de todo, pero cuando escribí el libro, definitivamente eso me abrió los ojos del corazón y empecé hoy me siento que yo tenía como una piedra en mi corazón, protegiéndome de que nadie me abusara, que no me sintiera yo que no servía para nada, pero de todas maneras me sentía así porque no había resuelto absolutamente nada. Entonces cuando empecé a retroalimentarme por medio de todo lo que había vivido, me di cuenta, mira todas las personas que se aparecieron en tu camino, que te ofrecieron ayuda, que te ofrecieron amor, que te ofrecieron, que me reconocían. Y ahí es donde le doy gracias a Dios por todos los profesores que yo tuve. 18 colegios, yo tuve buenísimos profesores. ¿Y por qué digo que eso? Porque me enseñaron a valorar lo que yo hacía, me reconocían, y a mí me llamaba la atención. Yo quería vivir en el colegio. Eso es raro para un chico, pero de todas maneras es querer como ser aceptado y reconocido. Eso es lo que yo quería vivir en la casa, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, ok, por lo menos voy al colegio, me siento mejor y me siento como empoderado un poquito, ¿no? Entonces pasan los años y luego me di cuenta, wow, es que tú recibiste el amor o varias claves de amor que no reconociste, porque yo lo veía como, ay, qué bonito, pero como temporal, no lo absorbí. Que wow, la gente me reconoce, sí sirvo para algo, soy inteligente, sé 2 idiomas, estoy viva, tengo todo mi cuerpo entero. Y cuando estuve en silla de ruedas me di cuenta de que yo aún estaba pensando, porque todo esto pasó uno después del otro, estaba pensando que yo era una falla
y había reconfirmado, ves, te dijeron un error desde los 7 años, como que todo lo que me pasaba yo lo veía como, le buscaba el significado a todas las razones por las cuales yo era un error, en vez de decir, busca todas las razones por las cuales todavía estás viva, todavía estás presente, todavía eres capaz de mucho, tienes todo cuerdo, no te falta ninguna pierna ni nada. Yo me sentía muy defectuosa en una silla de ruedas, pero mentiras, cuando viví los maratones de la gente que se deslizaba por esto con una pierna, yo, oh my God, no tengo ninguna razón de quejarme de mi vida. Entonces como que puse todo en el aspecto correcto de ver la realidad de lo que yo había vivido. Sí, fue una experiencia brutal, no se la deseo a nadie, pero a la misma vez no quiere decir que aprendí tesoros de todo eso. Y esos angelitos que se aparecieron en mi jornada fueron los que me dieron esa alimentación que yo no hubiera recibido. Y si eso no se hubiera ocurrido en mi vida, yo creo que yo hubiera sido drogadicta. Tal vez no estuviera viva y me hubiera suicidado. Porque en verdad, cuando uno no tiene ese eje de que, mira, por este lado, y era mi ángel guardián o con lo que quieras llamarlo, algo me estaba protegiendo para yo ver la realidad de lo que yo estaba causando en mí. Entonces entonces ya eso te baja los humos, ya no eres dominante. Oh, wow, no es que de lo que me salvé. Y cuando cuenta esas bendiciones ya no, te quedas calladita con todo el resto porque no ves la razón por la cual estabas crucificándote en esa forma y lo estabas haciendo por medio de traer a otras personas creyendo que estabas dominando algo. No estabas dominando absolutamente nada, sino propagar todo lo que habías vivido. Wow. Y para terminar, un potro desbocado. Mira, ¿qué es un potro desbocado? Me siento como un potro desbocado. Estoy lleno de emociones que no puedo contener. Hay que describir la pasión intensa, reprimida, la ansiedad de salir corriendo. ¿Cómo podemos llegar de potro desbocado? Hay que entrenarlo y canalizarlo como nuestras emociones, impulsos y talentos. Para terminar, yo quiero que Alejandro, si nos puedes decir cómo podemos ir de potro desbocado a un corcel dominante, elegante, disciplinado y poderoso. El ingrediente principal considero que es el amor. Y luego después viene el agradecimiento. Si tú eres capaz de reconocerte desde tu fuente, eso te va a llevar, haz de cuenta, a cada segundo agradecer lo que eres y aceptar todo aquello que no, definitivamente nunca vas a poder cambiar. Es simplemente abrazar. Abraza lo más imperfecto de tu ser y reconoce que es lo más perfecto al mismo tiempo. Abrazar lo más imperfecto de tu ser. Siempre, porque eso es lo más perfecto. Me acuerdo que somos humanos todos y no somos perfectos. Yo no sé quién diablos nos metió que somos perfectos, porque la perfección no existe. Pero una cosa que yo también abracé era que yo ya había tenido como un legado de propósito. Ya veía que si me enfocaba en eso, el resto de las cosas que me molestaban tanto, que me consumía mi todo, ya no, ok, eso pasa, pues, dale, sigue adelante. Todavía estás, deslízate los brazos, párate más derechito y date cuenta de que experimentaste esto por una u otra razón y ya estás viendo que esos patrones los tienes que dejar y soltar, y establece patrones de agradecimiento, establece patrones de ser un milagro, de ser humana, de ser igual y muy parecido a todas las personas que han sufrido, porque algo te dio un poder, Dios, a ver de una forma distinta todo lo que habías sufrido, y por eso esos granitos de arena que has acumulado, eso es lo que yo quiero que tú te enfoques a dar hasta que te llegue tu hora, y después que Dios diga, bien hecho, supiste, aprendiste, te diste cuenta de todo lo que te estaba alterando a una forma de no ser. Wow, ¿cómo se llama tu libro? La resiliencia nutre el alma, pero tengo varios. Pero ese es el que estás promoviendo ahora mismo, ¿verdad? No, estos son los de chiquillos. Marty Spark, la chispa de Marty, los tengo en inglés y en español, que también eso fue una cosa que tuve que dominar, porque yo estaba en los Estados Unidos la mayoría de mi tiempo, yo no tengo que hablar español, nunca voy a regresar, bla, bla. No, mentiras, porque Dios te da 2 idiomas, tú tienes que practicar las bendiciones que vives. Entonces yo decidí que empezando con los niños, con cuentos de niños, es simplificar lo que yo quiero
compartir con el resto del mundo. Cuando yo lo puedo explicar a un niño de 3, 4 años, ya sé que un adulto lo va a entender apropiadamente, porque no le pongo como muchas cosas. Mira, es esto y esto. Tú decides qué es lo que quieres hacer. Yo no te puedo ayudar, simplemente compartir lo que yo viví. Wow. Pues el próximo libro vamos a hacer un libro en conjunto entre tú, yo y Alejandro. Vamos a decir Potro Desbocado. Ese lo empezamos. Me dejas saber cuando termines el tour, la gira de promoción de Marty's Park, o podemos hacer una como un cómic de en esa misma serie y le llamamos El Potro Desbocado. Sí, pues sí, pues los chicos se identifican con animales y mira, y eso es otra cosa que yo descubrí, que los animales, especialmente los Golden Retrievers, y eso es un sueño grande que yo tengo, de armar una casa de retiro donde los ancianos comparten con los jóvenes la sabiduría y los jóvenes comparten con los ancianos el gozo de vivir. Eso con animales y caballitos y Golden Retrievers. Si yo tengo esa casa de retiro, yo sé que moriré contenta, porque eso es lo que los animales me ayudaron a mí cuando yo estaba en silla de ruedas, y ellos me mostraron el amor incondicional que yo no sabía que existía. Y porque si ellos pueden practicarlo, ¿por qué no nosotros humanos, que tenemos mucho más por dar, hacerlo? Y eso me ha cambiado mi forma de ser con otras personas igual. Así que le doy gracias a Dios por todo, lo bueno, lo malo y lo que no pasó. Qué lindo. Bueno, Adriana, gracias por traer a Marty. Tenemos un grupo de WhatsApp, si quieres ser parte del grupo de nosotros. Ahí compartimos, no es algo que estamos escribiendo todo el día, pero de vez en cuando damos anuncios, anunciamos los Zooms. Y también, pues, si hay alguna idea que tiene alguien del grupo, pues la pone y podemos discutir acerca de eso. Bueno, para terminar, denos una palabra que resume la conversación de hoy para ti y terminamos. Una palabra. Una palabra. Sánate. Sánate. Hey. Adriana, Alejandro. Agradece. Agradece. Sánate, agradece. Piérdete. Quiérete. Hiérete. Sánate, hiérete. Quiérete. Estás despotrado. Wow. ¿Sabes qué? Alejandro me enseñó esa palabra, potro desbocado. Cuando me conoció, él me identificó como un potro desbocado. Y pues ahora pues, como ves, date cuenta que estoy de camino a convertirme en un corcel. Ya lo eres. Muy bien. Wow. Bueno, para mí... Adriana, verdad que no me esperaba esto. Yo no sabía que era lo que me está invitando la niña, pero ahí voy. Siempre estoy abierta a cosas nuevas, y sí me fascina conocer gente, y gracias por compartir todo lo que han hecho, porque eso es como una reafirmación de lo que estoy por buen camino, que estoy entrando a donde lo que Dios me ha puesto toda mi vida y no me di cuenta. Sí, todos los lunes aquí a las 11. Y si tienes a alguien, como Adriana te invito, si tienes a alguien que crees que le gustaría la compañía de otros potros desbocados, pues aquí estamos. Me gusta el nombre, los potros desbocados. Los otros... Sí, pues verdad, cada uno tenemos que pasar por eso y entrar a la granja a calmarnos y ver las cosas de una forma distinta, ¿verdad que sí? Es verdad. Todos hemos estado desbocados. Sí, mi mamá, ¿sabe? Esto me acuerda, y terminamos aquí, me acuerda que mi mamá siempre me dice palabras así, que yo no busco en el diccionario, pero se convierte como parte de la conversación. Como Alejandro me dijo potro desbocado, mi mamá me decía incordio, y yo, ¿sabes? Siempre nos reímos, pues, ¡ay, qué incordio! ¿Dónde está el incordio? Y yo nunca busqué la palabra en el diccionario hasta hace poco, y le pregunté a ChatGPT qué significa incordio, y me dijo. Entonces le pregunté a ChatGPT en voz al frente de mi mamá, y también le pregunté, oye ChatGPT, ¿qué significa zángano? Nada bueno. Era parte del proceso. Es parte del proceso. Todo es un proceso. Siempre estamos en proceso. Wow. Y esa sería mi palabra, proceso. Bueno,
Gracias a todos. Adriana se supone que se fuera a las 12, pero se quedó porque la conversación estaba riquísima. Y se quedó aquí comiendo con nosotros, alimentándose. So, gracias Marty, Adriana, Alejandro. Gracias por ser parte de este grupo. Y si quieren los vemos el lunes que viene a la misma hora. Estoy a full, pero si puedo entrar dentro, vamos a ver. Gracias, Martín. Dale. Gracias. Gracias, Marcy, por compartir con nosotros. Y síganme por ahí porque ahí pongo estas cosas que están hablando, definitivamente las pongo por ahí con todos los LinkedIn y todo. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp y también en Facebook. Adriana tiene toda la información. Ahí nos puedes enviar todas tus redes. Ok. Y luego ahí conectamos. Gracias, que Dios me los cuide y sigan por las yeguitas. Ahí vamos. Nos vemos. Bendiciones. Chao. Despierta, el alma solo odio la mañana, pero con sonrisa falsa todo en calma.